Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Arraigados en la Palabra de Cristo. Dice Santiago 1:19 al 25, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos aquí el principio de estar arraigado en la palabra de Cristo. Todos nosotros debemos tener raíces espirituales, como hablamos la semana pasada, echar raíces espirituales en el Señor Jesucristo y estar pegado a Él para crecer. Y bueno, en esta lección nos enfatizamos que la manera principal de crecer es estar arraigado en la palabra de Cristo. Lo que está en nuestro corazón sale también por nuestras bocas. Note lo que dice ahí Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y eso también habla de nuestras acciones, la manera que nos comportamos, cómo somos. Miren, muchos de los problemas a veces de un árbol que no da fruto o de alguna planta que no está creciendo bien, el problema está en la raíz, está en el corazón de la planta. Y usted y yo no podemos ver las raíces, vemos solamente el árbol. Miren, muchas veces nosotros los cristianos nos podemos ver y podemos ver los rostros, podemos ver nuestro comportamiento y conducta, y a veces decimos, ¿qué tiene esa persona? ¿Por qué no está creciendo? ¿Por qué no está mejorando en su caminar con Dios? ¿Por qué no está cambiando? ¿Por qué no está desechando la malicia o el pecado? Y muchas veces el problema está en el corazón. Lo que sale de nuestras bocas o nuestros actos vienen del corazón. Quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted la palabra de Dios en su corazón? Así lo dice en Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre dónde? Sobre tu corazón. La importancia de tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, esto se refiere a conocer la Biblia, pero también tenerla profunda por medio del estudio, memorización, recordarnos de ella, meditar en ella. Note que la Biblia es la palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y recuerde que Cristo mismo es la palabra de Dios expresada, el verbo de Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y usted y yo debemos amar la palabra de Dios, debemos amar la Biblia. Dice Salmo 119, versículo 40, sumamente pura es tu palabra, dice, y la ama tu siervo. Ahora, note lo que Jesucristo nos va a decir ahorita en Juan, que usted y yo podemos notar si una persona es un discípulo genuino, si en verdad es un discípulo de Cristo. Mire, porque hay quienes son discípulos de un hombre o discípulos de una iglesia o simplemente son gente que asiste a una iglesia, pero queremos ser discípulos de Cristo. Queremos ser seguidores del Señor. Nota lo que dijo Jesús en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que uno puede reconocer a un discípulo genuino al ver cómo responde a la palabra de Dios, cómo actúa a la palabra de Dios. Si usted se reconsidera un discípulo genuino de Dios, es porque usted ama la Biblia, usted está leyendo constantemente la palabra de Dios, usted está pasando tiempo en la palabra de Dios. Esa es la marca de un discípulo genuino del Señor Jesucristo. Por eso usted ame la palabra de Dios. Usted tiene que leer la Biblia. Eche raíces en la palabra de Dios. No es lo que dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Qué bendición es la palabra de Dios. Por eso yo le quiero animar a usted
que usted considere el principio importante de estar arraigado en la palabra de Dios, tener raíces en la Biblia, que la Biblia le alimente, le fortalezca. Yo siempre he dicho esto, un cristiano que está en la Biblia nunca será derrotado. Un cristiano que está en la Biblia no permanecerá en el desánimo. Una persona que está en la Biblia siempre estará en victoria y en triunfo, porque el Señor, dice la Biblia, que la ley de Dios nos convierte, dice, nos hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo? Es el que no tiene conocimiento, el que no sabe qué hacer, el que no tiene experiencia, pero no necesitamos eso. Lo que usted necesita es la Biblia. Dios hace sabio a esa persona. Así que este día le quiero animar a que usted eche raíces en la palabra de Dios, arraigados en la palabra de Cristo. Y en este pasaje que leímos en Santiago capítulo 1, vamos a ver algunos consejos de qué debe hacer usted para echar raíces en la palabra de Dios. El primer consejo, número 1, es prepárese para recibirla. Prepárese para recibirla. Usted tiene que prepararse para recibir la palabra de Dios. Debemos con propósito prepararnos. En primer lugar, necesitamos un espíritu receptivo. Letra A, un espíritu receptivo. Note lo que dice versículo 19, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dice ahí la primera frase, pronto para oír. El Señor quiere que seamos prontos para oír, significa que estemos atentos. 8 veces el Señor Jesucristo dijo esta frase, ahí está en Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír. ¿Qué dice ahí? Oiga. Eso estaba diciendo que uno debe estar atento, uno debe estar siempre preparado para poder escuchar la palabra de Dios. Uno tiene que estar listo para recibir la palabra de Dios. Había un muchacho llamado Samuel, que Dios lo llamó a ser su profeta cuando era un niño. Y le apareció de noche la voz que decía, Samuel, Samuel. Pero ¿sabe qué? No entendía que le estaba hablando Dios. Entonces lo que hacía es que iba a buscar al sacerdote que estaba cerca de él y decía, Elí, ¿me llamaste? Y Elí decía, yo no te llamé, muchacho, vete a dormir otra vez. Y escuchaba la voz de Dios otra vez, decía, Samuel, Samuel. Y ahí iba de nuevo Samuel buscando a Elí. Y Elí entendió que Dios le estaba hablando. Y él le dirigió a Samuel a que esté atento a la palabra de Dios. Le dijo así en 1 Samuel 3:9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla, porque tu siervo, ¿qué dice ahí? Porque tu siervo oye, tu siervo está atento, tu siervo está listo para escuchar la palabra de Dios. Mire, usted y yo estamos entrenados o acostumbrados a escuchar ciertos sonidos. Cuando caen unas monedas, ¿qué hace usted? Luego lo va a voltear, ¿verdad? Cuando oye un ruido, más o menos así, ¿qué piensa que es? Son llaves. Usted ya está entrenado para escuchar esos sonidos. Hay quienes trabajan en la naturaleza y ellos están entrenados para escuchar los animales y van allá a la jungla, son guías y escuchan. Y uno está, ¿qué es eso? Y él dice, ese es un chango y ahorita está haciendo esto. Y él sabe, está entrenado para escuchar. Las madres están entrenadas para escuchar a sus bebés. Me acuerdo cuando mi hija hacía un ruidito, luego mi esposa se levanta, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Yo no sabía ni qué onda, yo no estoy entrenado para eso. Pero las mujeres, las damas, Dios le dio esa naturaleza. Yo me sorprendo por ejemplo, mi esposa no recibe entrenamiento para estas cosas. Dios las ha preparado de esta manera. Y usted y yo debemos estar preparados, listos para recibir la palabra de Dios. Estar prontos para oír. Usted esté listo. Debe estar usted siempre con una ansiedad. ¿Qué quiere decirme el Señor hoy? ¿Qué me va a enseñar el Señor en su palabra? Pero dice la siguiente frase, tardo para hablar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. A muchos nos gusta hablar. Algunos hablamos más de lo que debemos hablar. La Biblia dice en la multitud de palabras, no falta el pecado. Mira, note lo que dice la Biblia ahí en Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Dice que aún el mismo necio, el que habla sandeces, el que habla cosas que no debe hablar, cuando él guarda silencio, lo consideran como sabio. Yo he tenido muchos amigos y muchos de los amigos que a veces nos han caído bien son los que casi no hablan. El hermano Jonathan es uno, casi no habla a su hijo, ¿verdad? Pero cae bien, Jonathan, porque usted puede hablar y él casi no responde, no habla.
no critica, no habla. Y a pesar de ese muchacho es un buen muchacho, es un muchacho sabio. Pero si, aunque no fuera, el simple hecho de estar callado lo van a considerar como una persona sabia. ¿Por qué? Porque dicen, está prestando atención, está escuchando, está atento. Pero hay quienes no, usted ha visto una conversación y no dejan que otra persona hable. Y está contando, no, pues mira qué es. A mí me pasó eso una vez también. Y empiezan a interrumpir. A esa gente no le gusta escuchar. Alguien dijo esto, Dios nos dio 2 oídos. ¿Y cuántas bocas? Una boca. Esto es para que pasemos más tiempo escuchando que hablando. O tal vez es porque el escuchar es el doble duro de hacer que escuchar. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabras antes de ¿qué? De oírle es fatuidad y oprobio. Es cuando le empiezan a hacer una pregunta. Aquí es una pregunta. Yo no fui, yo no estuve ahí, no sé de qué estás hablando. Verde, no sabes ni de qué te voy a hablar. Dice que una persona responde antes de oír. Y a veces nosotros no tenemos toda la información cuando escuchamos algo y eso es un chisme y no tenemos la información y empezamos a hablar, no, eso está mal, de seguro anda en pecado. Y después resulta que nada más estaba enfermo y por eso no estaba asistiendo a la iglesia. Y a veces hablamos antes de escuchar, de saber las cosas, de saber el asunto. Los que son maestros y predicadores deben tener mucho cuidado de escuchar la palabra de Dios para hablar. La Biblia dice que hay una gran responsabilidad para los que son maestros y pastores. Deben hablar la verdad, deben enseñar lo que Dios dice. Por eso dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor, ¿qué dice ahí? Condenación. Hay quienes dicen, yo quiero ser maestro. Es un buen deseo, pero es una gran responsabilidad también. Porque uno debe conocer la palabra de Dios y debe enseñar la palabra de Dios, pero ¿usted cree que el que la enseña también debe practicarla? Dice Romanos 2 de esta manera, miren, Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, mire, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Aquí están unas preguntas muy fuertes que le está haciendo el apóstol Pablo a los que son maestros. Que Dios espera que los maestros sean un ejemplo, que ellos hagan o practiquen lo que están predicando. Por eso dice que debemos ser muchas veces tardos para hablar. Pero después la última frase dice tardos para airarse. Esta palabra airarse habla de un resentimiento, un odio interno o un enojo. En este caso habla de cómo respondemos con ira cuando somos enfrentados con la verdad. Hay quienes no nos gusta que nos digan la verdad. Yo creo que a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Que nos digan nuestras fallas, que nos digan que cometemos errores. A nadie nos gusta. Y sabe que aunque la gente sea amable con nosotros y nos diga con unas palabras correctas, yo creo que todos tenemos cierto ego en el corazón que nos va a molestar. Hay quienes tenemos que aguantar porque pues, el patrón me dijo, o porque mamá o mi esposo me está diciendo esto, o hay a veces riñas en el hogar porque nos decimos la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad, pero sabe que muchas veces es necesario. Y muchas veces cuando alguien le predica, le va a causar enojo, le va a causar ira porque le está predicando en contra de su modo de pensar o de su estilo de vida. Eso fue lo que Pablo dijo ahí en Gálatas 4:16. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros, ¿qué dice ahí? La verdad. Él dijo, yo me convertí en enemigo de ustedes porque yo les declaré la verdad, les prediqué, les dije lo que tenían que cambiar, les dije en dónde estaban mal. Y muchos se enojaban con Pablo y decían, ya no queremos que Pablo venga por acá. Mira Pablo, gracias por todo el esfuerzo y trabajo que hiciste, gracias por establecer esta iglesia y hemos crecido bajo tu ministerio, pero ya llegó un punto, Pablo, donde ya no queremos que vengas. Dice, me hice enemigo. Ya no querían escuchar a Pablo. Y muchos a veces consideran al que le enseña su enemigo. No, el pastor la tiene contra mí. No, el pastor me predicó a mí. Quiero decirle que yo no lo hago para hacerle daño. Lo hago para ayudarle. Pero mire, muchas veces la verdad hiere. Cuando usted va al doctor, ¿usted quiere que el doctor le diga la verdad o quiere que le diga lo que le va a hacer sentir bien? Es la razón por qué nosotros los hombres no vamos al doctor. Las mujeres viven ahí. Ellas van, hacen cita y quieren mejorarse, quieren escuchar, pero el hombre, yo sé, el doctor me va a decir algo que no quiero escuchar, por eso ya vamos cuando ya estamos muy mal. Y el doctor va a decir, tienes que cambiar tu dieta. Ay, no. El doctor va a decir, tienes que hacer, y te va a reclamar, y estás comiendo mal. Y hay los doctores que tienen la confianza y nos empiezan a hablar más fuerte y duro.
Nosotros, mire, no sé si les he compartido antes o algunos de ustedes saben, pero nosotros en nuestro hogar, la mayoría de nosotros no oímos bien. Mi hermano Daniel, él no oye bien. Yo no oigo bien. ¿Tú sí oyes bien? Más o menos, no oyes bien. Mi hermano Jorge, él está perdido, es decir, mi hermano mayor. El único que oye bien es mi hermano Paul, pero él le dio una infección en el oído, entonces nada más tiene un oído para oír. Eso viene de nuestra familia. Mi abuelito así era y cuando íbamos creciendo, nos hacían los exámenes en la escuela, nos ponen esos audífonos. ¡Pip! La gente van allí, ¿ya? ¡Pip! Y después ya no oía nada yo. Me dice, ¿no oyes nada? ¿Ah? No, ya estuvo, ¿no? Más escuchaba que escribían en papel, me mandaban las cartas a la casa, decían, tienes que llevar a tu hijo al doctor porque no oye bien. Vamos al doctor y nos hacían los exámenes de ojo, A, Z, W, todo pasábamos bien, pero cuando llegaba al punto de otra vez de escuchar, no oyes nada, no oigo nada. Y querían que usáramos unas cosas que se llaman aparatos, hearing aids. Pero en aquel tiempo eran unas maquinonas así grandes. Así que hoy en día ya unos hearing aids chiquitos aquí se meten y se ve hasta de color de la piel. Miren cuál es tu color de la piel. No, antes eran unos grandototes así. Y con el tiempo se ponían amarillos porque... y tenían acá atrás y una pila y clic. Bueno, a mi hermano le compraron unas. Y dijeron, tú necesitas esto. No nos gustaba. Y a la escuela decían, súbele el volumen, el amor, puedes oír lejos, puedes oír hasta el otro lado del país. Y una vez mi hermano echó mentiras que él escuchó que mataron a alguien, era mentiroso. Y un día fue en camino a casa, tomó los aparatos, pasó por un lugar y ahí los tiró. $2,000. Estamos hablando en los años fines de 80s, 89, 90, por ahí. Y pues no nos gustaba no nos gustaba que nos dijeran, hey, tú estás sordo, tú no escuchas, tú no oyes. A nadie les gusta que nos den malas noticias, que nos digan, tienes esta enfermedad, o tienes esto, tienes que recibir. A nadie nos gusta, pero apreciamos que el doctor sea sincero, que el doctor nos diga la verdad, para que cuando lleguemos a casa ya sepamos cuál es el problema y cómo solucionarlo. Y nos sentiríamos enojados, defraudados, si el doctor nos dice, todo está bien. Y usted se va a su casa y se empeora y quizá hasta pierde su vida, usted sentiría enojo si uno de sus hijos se muriera porque un doctor le dijo algo que no era cierto. Quiero decirle que la Biblia dice que el predicador tiene el trabajo de decirle, enseñarle la verdad. Muchas veces, aunque vaya en contra de su estilo de vida, aunque vaya en contra de su manera de pensar y que usted diga, así me inculcaron, así crecí, así me instruyeron, así soy. Dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas ¿de quién? Del que ama. Si el pastor le ama a usted, le va a decir la verdad y le va a herir. Dice, pero importuno los besos del que lo aborrece. Alguien dijo eso, no tengas cuidado de tus amigos que te dicen la verdad, ten cuidado de los que te halagan. Los que siempre andan hablando bien de ti, te están halagando. Dice Dios que es mejor que alguien te diga la verdad y te hiera a una persona que con decepción te empieza a halagar y dice, todo está bien. Dios te va a bendecir, no te preocupes. Usted y yo nos perdemos la bendición de Dios que Él desea darnos cuando no conocemos la verdad, cuando no hacemos lo que Dios quiere. Note lo que Jesús dijo ahí en Juan 15:14. Dice, vosotros sois mis amigos, mire, si hacéis lo que yo os mando. Si uno hace lo que Dios dice, entonces Dios nos considera sus amigos. Y si Dios es su amigo, pues usted la tiene hecha, tiene bendiciones porque tiene a Jesús como su amigo. Yo he tenido trabajos donde mi amigo es el patrón. Y el amigo me da beneficios. Mira, ¿sabes qué? Este sábado tengo que salir temprano. Claro que sí, vete, es mi amigo. Y la bendición es cuando el Señor es su amigo. No estamos diciendo que usted puede doblegar a Dios ni cambiar sus decretos y sus leyes. Pero si usted acata lo que Él dice y obedece lo que Él dice y no se enoja contra los principios de Dios, Dios le va a bendecir a usted. Así que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Darle una oportunidad que la palabra de Dios nos fortalezca esas raíces en Cristo. Letra B, necesitamos un espíritu humilde, un espíritu de humildad, un espíritu de humildad.
necesitamos un espíritu, vimos ahí, receptivo, pero también de humildad. Dice versículo Santiago 1:21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, mire, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios quiere que la recibamos con mansedumbre. Note que dice que uno debe desechar. Cuando usted venga con un espíritu humilde, usted está dispuesto a cambiar. Llega un punto donde un hombre dice, yo estoy dispuesto a cambiar. ¿Sabe cuándo llega ahí? Cuando ya se humilló. Cuando ya muchos tienen que pegar fondo. Pero mire, no tiene que hacer eso hoy. Usted simplemente tiene que ponerse en lugar de siervo de Dios. Dios es rey, Dios es padre. Yo voy a obedecerle. Voy a colocarme como una persona que se va a someter a otro. Eso es humildad. Requiere mansedumbre. La palabra mansedumbre es un espíritu benigno, un espíritu bueno. Que usted venga con una buena actitud. Note que dice la palabra implantada, que esté bien establecida. Usted debe venir con un espíritu humilde para que la palabra de Dios esté bien establecida en usted. Hechos 17:11 dice, y estos eran más, ¿qué dice ahí? Más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran los de Berea. ¿Por qué? Dice, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando Pablo fue a Tesalónica y les predicó a los tesalonicenses, ellos no recibieron la palabra. Decían que Pablo era un impostor, que Pablo estaba echando mentiras. Pero cuando él llegó a lo que era en Berea, ellos eran más nobles. Un espíritu humilde. No rechazaron la palabra de Dios, no rechazaron la predicación, sino que dijeron, bueno, Pablo, nunca habíamos escuchado la palabra de Dios de esta manera, no lo habíamos conectado de esta manera, vamos a ir a nuestra casa y vamos a escudriñar, vamos a estudiar si todo lo que tú dices es verdad. Dice que tenía un espíritu noble, eran más nobles. En primer lugar, vimos ahí preparándonos para recibir la palabra. Ese primer consejo. El segundo consejo es planeando obedecer o determinando obedecer. Uno de los dos. Vamos a escoger planee obedecer. Quiere decir que usted va a determinar obedecer. Usted va a proponerse a obedecer. Dice ahí en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para estar arraigado en la palabra de Cristo debemos hacer más que recibirla también, debemos obedecerla. Pero antes de obedecerla la tenemos que escuchar. Letra A, escuche la palabra. Escuche la palabra. Si uno no recibe instrucción, no sabrá qué hacer. Yo he trabajado en compañías donde no nos dan instrucciones. Nos dicen, este es tu título, pero no nos dan instrucciones qué hacer o qué no hacer. Y pues uno dice, pues yo sé, tengo idea de lo que debo hacer, entonces hago lo que yo pienso que debo hacer. Y cuando viene el supervisor dice, lo que estás haciendo está mal. Qué feo es eso, ¿verdad? Bueno, Dios no espera que usted lo obedezca antes de que usted lo escuche. Por eso, últimamente debe obedecer, pero empieza con escuchar. Si usted quiere obedecer a Dios, empiece con escuchar, reciba la instrucción. Note lo que dice ahí en 2 de Timoteo 4. 3-4, nos dice la Biblia que no todos quieren obedecer. No todos quieren escuchar, disculpe. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a querer escuchar la Biblia, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Mire, dice que habrá tiempo donde la gente no va a querer escuchar lo que dice la palabra de Dios. Yo escuché apenas hace una semana que había un hombre que se llama pastor. Él dijo que la Biblia ya no nos aplica a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es amarnos unos a otros. Miren, no quieren escuchar la sana doctrina. No quieren escuchar los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos van a buscar gente que tiene comezón de oído. Porque aunque la gente no quiera venir a la Biblia, quiere escuchar algo, quiere sentir bien, quiere apaciguar su conciencia, y que hacen, se acercan a un lugar donde le van a hacer cosquillitas. Y quiero decirle que nosotros amamos a Cristo. Cristo es grande y maravilloso, pero la Biblia enseña que si nosotros queremos amar a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Y si queremos amar a Dios, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces requiere más que conocer a Jesús, requiere obedecerlo. Como padres, usted y yo tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestros hijos escuchen la Biblia. Pero si nosotros no estamos escuchando la palabra, ni haciendo lo que dice, ¿usted cree que nuestros hijos lo van a hacer? Nuestros hijos siguen nuestros ejemplos. Yo estaba mirando ayer a LeBron James, jugador de aquí, ya está aquí en los Lakers. Él tiene 2 hijos y sus 2 hijos juegan básquet.
Sus sueños es ser como su papá. Porque eso fue lo que su papá les infundió y les enseñó. Hay un muchacho que miré, tiene 14 años, 5'11", más alto que yo. Y es un tremendo jugador. Tiene un corazón por el básquet. Mira, a mí me gustan los deportes. No me malentienda, pero lo que estoy tratando ahorita de explicar es que aquí está un muchacho que miró a su padre y dice, yo quiero ser como él. Él ama las cosas que su padre ama, que es el básquet. Entonces él dice, yo quiero hacer esas cosas. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar las cosas del mundo, ellos van a amar esas cosas. Pero si ellos nos ven a nosotros amando la palabra de Dios, amando las cosas de Dios, ellos van a amar esas cosas también. Nuestros hijos siguen nuestras costumbres. Muchos de los padres a veces le dicen a los hijos, haz lo que te digo, no lo que hago. Pero el hijo siempre va a hacer lo que el padre hace. Por eso borrachos engendran borrachos. Por eso muchachos, hombres mujeriegos engendran hijos mujeriegos también. Porque es el ejemplo que recibieron. Ese fue el ejemplo que ellos vieron. Y no estoy juzgando a aquellos que no conocen a Cristo. Ellos están siguiendo la corriente del mundo sin saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero usted y yo que estamos en los caminos de Dios debemos enseñar a nuestros hijos que amar a Dios es lo principal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted y yo tenemos que instruirles. La Biblia es la palabra de Dios. Yo me fascino. El crecimiento de los islámicos no es por conversión. La gente no se está convirtiendo a Islam porque están mirando el ejemplo de ellos. No, el crecimiento del Islam es dado al crecimiento de nacimientos. Tienen 8 hijos por familia, un promedio. Y desde una edad tierna los sientan ahí y le dicen, Alá es Dios. Alá Akbar, gloria sea a Alá. Alá es amor, Alá es misericordioso. Y le quiero decir, yo leí el libro del Islam. No, dice mucho Dios es amor, pero en ninguna parte les explica por qué Dios les ama. Ninguna parte. Pero ahí están enseñándole a sus hijos de una edad tierna de 3, 4 años. Enseñándoles que los judíos son el diablo. Y que los cristianos tienen diferentes dioses falsos. Y le están infundiendo, inculcando porque les interesa la vida espiritual de sus hijos, entre comillas. Pero usted y yo tenemos a un Dios verdadero que dice que Él nos ama y mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y Él nos ha prometido una vida eterna. Tenemos a un Dios vivo y verdadero, al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vivo ya. Su mano tierna veo y su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, Él cerca está. ¿Sabe por qué? Porque Él vive. A un Dios vivo y verdadero, y hay que enseñarle a nuestros hijos. Dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice ahí? Sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Un niño puede entender la escritura, dice, desde la niñez lo entendiste. Yo llegué a los caminos del Señor, o bueno, mis papás me trajeron cuando yo tenía 7 años. Y yo entendía la palabra de Dios, entendía lo que se me estaba enseñando. Uno puede entender de una edad tierna y les enseñamos a nuestros hijos. Ahora, usted ve, yo tengo hijos pequeños. La más grande tiene 8, grande en edad, no en estatura. Tiene 8 años. Pero yo veo una que tiene 4 años y es la que ahorita batalla más. Dije, hey, ¿por qué tú duermes en la iglesia? Church is boring, me dice. La hija del pastor, church is boring. ¿Y qué quieres, que haga juegos o qué? ¿Qué quieres que...? No le dice, es que, así la hace. Y cuando tenemos estudio bíblico es también la que se distrae más y anda mirando. Pero yo sé que ella entiende, porque a veces le enseñamos y le pregunto después, ¿y por qué no vas a hacer esto? Es que a Dios no le gusta. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel no comió del vino, no tomó el vino ni comió y se recuerdan, está en su corazón. Dice, desde la niñez podemos enseñarles para que cuando crezcan, dice la Biblia, no se aparte del camino de Dios. Tienen que llenarla, sí, de la palabra de Dios, sí. No sea como los padres que decían, mucha Biblia le hace daño. Eso no es cierto. Mucho Netflix sí le hace daño. Dejando al niño plantado ahí, el babysitter, aquí está mi hijo. Hijo, aquí está tu babysitter, aquí quédate un rato. Yo he visto a mis hijos se quedan encantados cuando a veces vemos, les permitimos ver un programa 2 y cuando están mirando, se queda. ¿Quieren? ¿Ah? Es una tremenda herramienta para cuidar a sus hijos, sí, pero no es una herramienta efectiva. Mejor enséñale la Biblia. Los maestros tienen su beneficio, qué bendición. Pero mire, el padre piadoso es por naturaleza y por gracia.
el mejor maestro de sus hijos. Y esta tarea no se puede delegar. No puede delegar este trabajo a otro. Cuando los padres no están envueltos en las cosas sagradas de sus hijos, no deberíamos sorprendernos que nuestros hijos estén envueltos en pecado. No se sorprenda. No diga, ¿y qué pasó con mi hijo? No haga esa pregunta. Nosotros enseñamos a los padres que cuide de sus hijos, que instruya a sus hijos, que prive a sus hijos de ciertas amistades, que espera el tiempo correcto para poder citar y tener novio y novia. Hay un tiempo indicado y correcto. Bíblicamente el Señor nos da instrucción. Y de todos modos escuchamos a algunos padres que dejan que sus hijos tengan algunas amistades. Y yo me acuerdo algo que recientemente pasó, gente que creció bajo nuestra enseñanza. Y el muchacho lo traían y se lo dejaban que estuviera con la muchacha y hablando por teléfono y por Snapchat y todas esas cosas. Y le decían, tenga cuidado, hermana, sabemos que ellos son hijos de Dios y son cristianos, pero usted ponga a un joven así, es como arrimarle a fuego, se va a quemar. No es un buen muchacho, él no va a hacer esas cosas. La propia mamá que estaba en contra de esta amistad fue y habló con los padres, dijo, mi hijo no es un hijo obediente, mi hijo no hace lo que yo le digo. Si algo pasa, téngalo por seguro que yo les estoy advirtiendo. Bueno, dicho y hecho, así sucedió. Después andan lamentando y después la familia quiere golpear a este muchacho después de que se le advirtió. ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Sabe por qué sucede esto? Porque los padres no están envueltos en las vidas de los hijos, no están envueltos en las vidas espiritual de su hijo. Por eso no se sorprenda. Pastor, se sorprende el pecado. Dice, el pecado siempre nos debe sorprender y doler, pero a veces ya había señales. Los niños pueden entender la escritura, como hemos dicho. Un niño entiende lo que es el pecado y cuando entiende que es el pecado es tiempo de enseñarle la salvación. Mira, un pastor dio este testimonio. Todos los días en nuestro hogar, mi padre, que no era un pastor, leía la Biblia y nos enseñaba versículo por versículo. Y esto me enseñó, me instruyó, me fortaleció, me preparó para la vida. Nosotros como padres debemos hacer una prioridad enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo enseño la Biblia? Simplemente léalo y explícale. Es todo lo que tiene que hacer. No tiene que ser un bosquejo elaborado. No tiene que hacer una predicación muy dinámica. No tiene que pararse y pegarle a la mesa. Amigo, aquí el predicador soy yo. No tiene nada que hacer. Simplemente, mira, dijo, la Biblia dice esto y esto y esto, aquello. Un versículo, un principio, con eso es suficiente. Siguiente, vemos que tenemos que escuchar la Biblia, pero también tenemos que obedecer. Obedezca la palabra. Escuche la palabra. Escúchela, esté atento, escuche predicación, léala, pero también debe obedecerla. La palabra de Dios demanda acción. Voy a repetir esa frase. La palabra de Dios demanda acción. No es una opción. No es que si quiero, no es que si me da la gana, no es que si tengo tiempo. Dios dice, así es, obedéceme. No es suficiente solamente oírla, debe hacer lo que dice. La palabra hacedor, dice ahí en Santiago 1:22, pero ser hacedores, la palabra hacedor quiere decir uno que realiza o ejecuta una acción. Es que hace lo que se le manda. Y hacedor de la palabra es hacer lo que la Biblia manda. Usted y yo algunos tenemos hijos y queremos que nuestros hijos hagan lo que usted y yo les mandamos. Y demandamos la obediencia. Tienes que obedecer, tienes que hacer lo que te digo y esperamos esa obediencia. Mire, Dios así lo hace con nosotros. Mire, Dios es el que manda, nosotros somos los que obedecemos. Dios es el amo, nosotros somos los siervos. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Como hijos salvos debemos obedecer a Dios. Un padre solamente puede demandar a sus hijos a obedecerle. A veces cuando era un niño jugábamos en la iglesia y teníamos ahí un estacionamiento y ahí jugábamos fútbol. Como dábamos un bote y el bote era el gol. Y andábamos jugando y todos los miércoles de noche después del servicio salíamos, ya teníamos un equipo y todo. Y cuando venía mi papá, ya sabía que venía buscándome a mí. Y nada más lo veía y él no llamaba a Miguel, no llamaba a Roger, no llamaba a René, no llamaba a Arturo, no llamaba ni siquiera a Edgar. Estoy hablando de los muchachos con los que crecí. Él me llamaba a mí. Ringo, ven. Y todos los demás me decían a mí, ahí te miro, Ramiro. Y seguían jugando, ¿verdad? Y yo tenía que ir. Mi papá no podía pedirle a otro que obedeciera. Los otros no esperaban que él les pidiera algo. Pero ahora entienda, si usted es hijo de Dios, usted tiene que obedecer a Dios. Los que no son hijos de Dios, Dios no les demanda que obedezcan. Dios les pida que lo reciban como Salvador primero.
Pero si usted ya recibió a Jesús como Salvador, usted debe obedecerlo. Cuando usted obedece al Señor, usted debe hacerlo rápido, apresúrese. No diga, voy a pensar un año más, la próxima semana lo hago. No, note lo que dice Salmo 119:60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En cuanto usted aprenda un principio en la Biblia, usted debe ponerlo en obra. No diga, voy a pensarla, voy a orar. ¿Para qué va a orar de algo que Dios ya le dijo que debe hacer? Yo le hago una pregunta, ¿a quién le está orando? Si yo le digo a mi hija, levántate y tira la basura, voy a orar si tengo que tirar la basura. Usted dice, eso es absurdo. Mucha gente está orando por cosas que Dios ya determinó. Está pidiendo, Señor, ¿tú quieres que yo te obedezca? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Dios ya lo dijo. La obediencia nos debe agradar a nosotros. Dice Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, dice, y me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Usted debe estar alegre cuando el Señor le enseña algo. Bueno, el Señor lo dijo, lo vamos a hacer. Me ha alegrado el obedecerte, Señor, me alegra. Vuelvo a traer el ejemplo de los hijos. Tenemos varios hijos y hay quienes les gusta obedecer y hay otros que no les gusta obedecer. Cuando siempre que comemos, a mí tengo un diente ahorita que necesito arreglar y se me atora ahí a veces cuando como alguna comida. Entonces agarro un floss, un hilito, pero ese tiene una cuerda, más cuando me dieron ustedes, para sacarlo así. Entonces nada más digo, ¿quieren? De volada, se alegra, con una cara alegre se para y va y me lo trae. Pero le pido a otra, no voy a decir el nombre. Y va. Entonces mejor ya ni le pido nada a él. Uno debe estar siempre alegre, debemos obedecer alegremente. Dice ahí Juan 14:15, ahí nos dice cuál debe ser nuestro motivo. Si me amáis, ¿qué dice ahí? Guardad mis mandamientos. Aquí es como usted puede guardar el mandamiento, se le puede hacer fácil, es amando a Dios. Si usted ama a Dios, dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. Me dijo una vez, tú, ¿verdad que ser cristiano es duro? Si amas a Dios, no. Si es que es duro todas las cosas que tienes que hacer, si amas a Dios no es duro. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que la iglesia no es, el mandamiento de Dios no son reglas, pero las reglas son necesarias. Por ejemplo, yo les he dicho, yo amo a mi esposa, pero eso, al amarla a ella, tengo una regla de que no voy a andar yo echando piropos a otra mujer. ¿Sí me explico? Es que feo, es duro estar casado. Si no ama a su esposa, ¿sí? Ay, ese viejo gruñón. Si no lo ama, es difícil. Pero si usted ama a su esposo, si usted ama a su esposa, entonces es fácil. Si usted ama a Dios, es fácil. Las cosas que amamos se nos hace fácil. Dice el niño, ay, la iglesia es larga. ¿Por qué? Porque no entiende, no ama la iglesia. Pero ay, qué rápido se fue el programa de Masha and the Bear. De rápido se le fue el programa. O vamos a un parque de atracción. Se fue rápido el día. Y a veces vamos a un muchacho a trabajar, ya van 2 horas, ya estoy cansado, ya vámonos ya, ¿no? Me acuerdo el primer día que yo conseguí trabajo, 4 horas trabajé, se me hizo una eternidad. Era lavaplatos. Andaba lavando, ya seguro ya están como 3 horas, 30 minutos habían pasado nada más. Por eso para muchos no se les hace muy pesado orar. Cuando oran 1 minuto sienten que están orando por media hora. No, es que no aman al Señor, se les hace muy largo. Ame a Dios, aprenda a amar a Dios y los mandamientos son fáciles. Dice ahí que muchos se engañan. Miren, no se engañe, es feo vivir engañado. Cuando una persona no es solamente oidor, no hacedor, y se engaña a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque empieza a justificarse y a decir, bueno, Dios sabe que yo no puedo. Bueno, esto no me aplica a mí porque esto y aquello. Y bueno, tú sabes que este fue escrito para otras personas y eso a mí no me incumbe. Y podemos siempre justificar el por qué no voy a cambiar o no puedo cambiar o no lo he hecho. Por eso dice la Biblia, no te engañes. No sea engañador, de solamente oidor y no hacedor. Se está engañando usted mismo. Nuestra actitud en cuanto a recibir la palabra de Dios cuando contradice nuestra opinión debe ser esta. Mire, Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, Lucas 5, 4-7, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban al otro lado de la barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Jesucristo le dijo, hagan esto. Y Pedro respondió, Señor, somos expertos en la pesca. Toda mi vida he vivido en el bote, aquí en el barco. Hemos pescado, Señor, no sacamos nada toda la noche. Pero dijo, más en tu palabra. En otras palabras, Señor, toda mi vida yo he pensado así. Toda mi vida yo he sido de esta manera. Yo no lo entiendo, no lo puedo justificar, pero en tu palabra lo voy a hacer. Piense nada más usted que es adulto, cuando era un joven, todos los errores que cometíamos y nuestros padres nos advirtieron y no entendíamos, ¿verdad? Y decía, mamá, ¿no entiendes? Pero ahora que somos adultos, que miramos hacia atrás, wow, miren nada más. Y muchas veces la bendición fue que obedecimos sin entender. Muchas veces así pasó conmigo. Yo obedecí por temor a Dios y obediencia a mis padres sin entender lo que estaba sucediendo o qué bendición iba a salir de ahí. Y los jóvenes deben entender eso. If you're a young man y se está predicando de una cosa y otra y tú no entiendes, I don't understand why, this is boring, pastor's lying, pues yo no sé por qué yo no puedo tener un novio o una novia, o por qué el pastor dice que no me junte con esos. Mire, tenlo por seguro, no lo entiendes, pero un día lo vas a entender. Entonces, por lo tanto, nada más obedece. Just listen to your parents, obey your parents, say yes sir, yes ma'am, y haz lo que te dicen y un día lo vas a entender. Un día te va a crecer el cerebro de tal manera que vas a poder recibir todas las enseñanzas y decir, wow, y sabe que yo hoy le digo, papá, gracias mamá, porque me privaste de esas amistades, me dijiste que no me vaya por aquellos caminos, thank you. Pero hay muchos jóvenes que digan, se engañan a sí mismos, you're fooling yourself. You think you're cool when you're just a moron. No escuches mejor. Haz lo que es padres, porque yo tengo muchos amigos que hoy están destrozados. Crecieron conmigo, eran mis compañeros de mi infancia en la iglesia, pero hoy, mira, está una ruina. Ni parece que algún día fueron cristianos. Es triste, pero es la realidad. Pues dice, Señor, no entiendo, pero en tu palabra que lo voy a hacer. Finalmente, el último consejo es persista en lo que aprenda. Persista en lo que aprenda. Eso quiere decir que continúe. Si se le enseñó una cosa, usted tiene que ir a casa y tiene que primeramente, letra A, recordar la palabra. Recuerde la palabra. Dice el versículo 23, ahí Santiago 1, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice aquí, da un ejemplo de un espejo. Una persona se ve y se va y se olvida. No está diciendo que ya se olvidó cómo era su cara, simplemente está diciendo que no le importó. ¿Usted ha visto una persona que no le importa su apariencia? Que no le importa que tiene caspa. No le importa que su camisa está desbotonada, que está arrugado, que tiene una mancha acá, ya tiene como 3 semanas ahí, y no le importa. Mira el espejo y dice, I don't care, no me importa. ¿Qué piensa usted de esa persona? Que es el loser, que pobrecito, dice el muchacho. El muchacho ahí sembrando ahí. Pasan por un vidrio y la muchacha ahí. Había un muchacho, afeminado, cargaba un espejo, un compact, como una mujer. El hombre debe ser así, se ve en el espejo en la mañana, se arregla y ahí estuvo, ahí por fe voy a vivir ya hasta la noche. Mira, la Biblia es un espejo que nos demuestra lo que usted y yo realmente somos. Abraham Lincoln, usted puede ver algunas pinturas de Abraham Lincoln, pero él tenía un lunar grande como una verruga. Y en algunas imágenes que pintaron de él no los tiene. Porque los pintores decían, eso está desagradable, no lo voy a pintar su lunar. Y una vez le preguntaron a él, ¿cómo quieres que te pinte? Dijo, tal como soy, con todo y verrugas. Hoy en día hay aplicaciones de teléfono que limpia sus defectos. ¿Se ha visto esas? Le hace su cara más delgada, aclara más sus ojos, limpia su cutis. ¿Se ha visto eso? Y la gente manda y dice, ¿y quién es esta persona? ¿Por qué me mandaste la foto de esta persona? No, soy yo. Oh, ok. Se ponen pestañas y todo. Hay algunos hombres que también lo usan. La Biblia nos demuestra todos nuestros defectos. Nos dice lo que debemos cambiar. Nos dice lo que debemos mejorar.
Y todos nosotros tenemos la posibilidad de mejorar en algo. Se dice que una persona tiene la menos posibilidad de robar cuando está enfrente de un espejo. Pusieron unas cosas ahí enfrente, cosas de valor enfrente de un espejo, y pusieron una cámara. Y la gente se arrimaba, y algunos para robar, y en cuanto veían su imagen o sus reflejos, mejor no robaban. Como que se estaban mirando ahí. Estoy robando. Y bueno, la Biblia es así. La Biblia es un espejo que le demuestra lo que usted debe hacer. Y si usted constantemente está mirando en el espejo, usted va a mirar, dice, no ando bien. No hay necesidad que alguien más le diga, la Biblia le va a decir. Y no use la Biblia como un espejo para decirle, mira, aquí estás mal, ¿ves? Había un señor que vivía allá en las montañas, nunca había visto el carro ni nada, y un día pasó un carro y se asustó, y aquel carro tiró algo que brillaba, y él corrió rápido y agarró aquella cosa, se la guardó y se fue corriendo a su casa, y se subió a la segunda planta, a la habitación, y cuando miró, era su reflejo de él, pero nunca había visto un espejo, y cuando miró el espejo, empezó a llorar, y dijo, es mi papá, porque tenía apariencia de su padre. Es mi papá, es mi papá. Y la esposa dice, ¿qué está haciendo ahí arriba, viejo? Escondió el espejo. No, nada. Que la señora lo sospechaba. Ese viejo. Y fue a revisar el espejo. ¿Quién es esta vieja fea? Mire, nadie le gusta ver su propio reflejo en la Biblia. Vemos el reflejo de otro. Este sería bueno para mi viejo, mira. Mira mi hijo ocupa esto. No, la hermana ya sabes, ella ocupa esto. No, porque mire, cada uno estaba mirando el reflejo de otro, pero uno debe usar el espejo para verse uno mismo. Letra B, debe perseverar en la palabra. Perseverar significa que continúe practicando en lo que escuchó. Dice ahí el que mira, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice ahí, el que mira. Es uno que se considera cuidadosamente, es meditar en ello. Cuando uno persevera en lo que la Biblia dice, está haciendo la obra y va a recibir la bendición que Dios nos da. Así dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, mire, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y aquí está la bendición, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No siendo olvidadizo. Hay un peligro, como le dije, de una persona que se ve en la Biblia y no quiere obedecerla. Es una persona que no le importa, es un gran peligro. Ojalá usted no esté allí, que usted no diga, a mí no me importa lo que Dios dice. Usted debe decir, yo quiero obedecerle. Porque mire, Dios siempre paga bien. Dice al final del versículo, este será bienaventurado en todo lo que hace. Dios siempre paga bien. Hebreos 6:10 dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dice que Dios no es injusto para olvidar lo que usted hace para Dios. En 1 Corintios 15:58 dice de esta manera, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué dice ahí? No es en vano, no fue de balde. Todo lo que usted hace para Dios no es de balde y el Señor va a pagar bien. No es injusto de olvidarse lo que usted hace para Dios. Así que así es como usted puede echar raíces espirituales. El primer consejo vimos ahí rápidamente, prepárese para recibir la palabra. El segundo consejo vimos que usted debe determinar o planear obedecer la palabra de Dios. Y por último vemos que usted debe persistir en lo que aprende, persistir en lo que se le ha enseñado. Vamos a hacer una oración.